Hola Relatos en la Madrugada, soy su suscriptor desde hace un mes y le voy a contar mi historia. Me llamo Melitón Ramírez. Nací en San Mateo del Mar, Oaxaca, hace 68 años. Llevo 3 décadas como sepulturero en el panteón municipal de esta comunidad. Conozco cada tumba, cada nombre olvidado, pero hay secretos que ni los muertos guardan en silencio. Esta es mi confesión. Esta es mi culpa. Los muertos no hablan. Eso es lo que siempre me repito cuando la noche se cierra sobre el panteón y los vientos arrastran susurros entre las cruces. Llevo más de 30 años como sepulturero en este rincón olvidado de Oaxaca, cavando hoyos, sellando nichos, limpiando lápidas cubiertas de musgo. Conozco cada grieta, cada sombra, cada sonido que no debería estar ahí, pero que siempre lo está. Al principio los ruidos me quitaban el sueño, el crujido de la madera vieja, el roce de las hojas secas contra el mármol, el gemido del viento colándose entre las rendijas de los mausoleos. Con los años aprendí a ignorarlos, a atribuírselos a los perros callejeros o a las ramas de los ahuehuetes que se mecen como fantasmas. Los muertos no hablan, los muertos no lloran. Pero anoche escuché algo distinto. Era cerca de la medianoche, mientras hacía mi ronda final. La luna, pálida y enfermiza, apenas iluminaba los senderos. Pasé frente al nicho 74, uno de los más viejos, con el cemento agrietado y las letras de la placa casi borradas. Fue entonces cuando lo oí. Un llanto leve, prolongado, como el de un gato herido. Me detuve, escuchando con atención. El sonido venía de dentro del nicho. Algún animal se metió, murmuré para mí mismo, tratando de ahuyentar el escalofrío que me recorría la espalda. Me acerqué, apoyé el oído contra la fría pared del mausoleo, y entonces, entre sollozos, una voz de mujer susurró con claridad. No era mi hora. Retrocedí de golpe, el corazón golpeándome las costillas como un pájaro enjaulado. Miré a mi alrededor, buscando una explicación, un rostro, cualquier cosa que no fuera la voz saliendo de una tumba sellada. Pero no había nadie, solo yo, el cementerio, y esas palabras que ahora resonaban en mi cabeza. Me alejé rápido, murmurando una oración que no creía. Los muertos no hablan, los muertos no lloran. Pero algo dentro del nicho 74 lo hacía, y esa noche, por primera vez en décadas, el miedo volvió a acompañarme a casa. El sol de la mañana no logró disipar el frío que se había instalado en mis huesos. Regresé al panteón con paso lento, la mirada clavada en el nicho 74, como si esperara que, a la luz del día, su aspecto fuera distinto. Pero no había cambiado nada. La misma lápida desgastada, el mismo cemento agrietado. Solo que ahora, cada grieta parecía una boca muda, conteniendo un secreto. Necesitaba respuestas. Me dirigí a la pequeña caseta de adobe donde guardo los registros de entierros, polvorientos y amarillentos por el tiempo. Los libros reposaban en un estante, sus páginas llenas de nombres, fechas y causas de muerte que nadie más recordaba. Pasé los dedos por los lomos hasta encontrar el correspondiente al año en que el nicho 74 fue ocupado. La página crujió al abrirla. Mis ojos recorrieron las líneas con urgencia, buscando el número hasta que lo encontré. Nicho 74. Nombre. Ki. Fecha. Causa. Los espacios en blanco me miraron como un vacío deliberado. Esto no tiene sentido, murmuré, pasando el dedo por el papel, como si la tinta invisible pudiera revelarse al tacto. Pero no era un error. Alguien había dejado ese registro intencionalmente incompleto. Entonces, como un relámpago en la niebla de mi memoria,
surgió el recuerdo. Hacía años, una noche de lluvia torrencial, llegó un ataúd sencillo, traído por el comisario, y 2 hombres que no eran de aquí. No hubo velorio, ni familia, ni sacerdote, solo órdenes secas. Séllelo rápido, don Melitón, y no haga preguntas. El dinero que me dieron aquella vez me había aliviado la pobreza durante meses, y yo, como un cobarde, obedecí sin cuestionar. Pero ahora recordaba algo más. El ataúd era más pequeño de lo usual, y cuando lo cargué, sentí un movimiento dentro, tan leve que lo atribuía a un desbalance del peso. Debe ser una joven, había pensado entonces, o algo más pequeño. Cerré el libro con fuerza, como si pudiera aplastar los pensamientos que ahora brotaban en mi mente. ¿Y si no había estado muerta cuando la enterramos? El viento entró por la ventana abierta, volando las páginas de otros años, de otros nombres que sí tenían derecho a estar escritos. Y en ese momento supe que el nicho 74 no guardaba un cadáver. Guardaba una historia, y esa historia me estaba buscando. El sueño no vino esa noche. Me acosté temprano, con la esperanza de que el cansancio venciera a la inquietud. Pero apenas cerraba los ojos, la oscuridad se llenaba de susurros. Cuando al fin el sueño me arrastró, fue hacia un lugar peor que la vigilia. Soñé con el nicho 74. En el sueño yo estaba parado frente a él, bajo una luna hinchada y rojiza. De dentro salía un llanto ahogado, entrecortado por jadeos de pánico. Entonces, como si las paredes se volvieran transparentes, pude verla. Una mujer joven, vestida con un trapo blanco empapado, el vientre abultado bajo la tela. Sus manos arañaban desesperadas la tapa del ataúd, las uñas quebradas y ensangrentadas clavándose en la madera. ¡Déjenme salir! Su voz no era un quejido fantasmal, sino áspera, real, desgarrada por la sed y el terror. ¡No era mi hora! El golpe de sus puños contra el ataúd resonó como un truco dentro de mi cráneo. Desperté sobresaltado, la camisa pegada al cuerpo por el sudor frío. Afuera, el canto de los grillos había cesado. La noche estaba muda, como si el mundo contuviera la respiración. No pude esperar al amanecer. Encendí una lámpara y salí a la noche, siguiendo el camino hacia el panteón con pasos que dejaban huellas temblorosas en el polvo. El aire olía a tierra seca y a algo más, a humedad podrida, como flores marchitas en agua estancada. Al llegar al nicho 74, alcé la lámpara, y entonces lo vi. Marcas frescas, profundas como arañazos hechos por dedos humanos, surcaban la argamasa alrededor de la placa. Algunas eran apenas rasguños, pero otras mostraban surcos profundos, como si alguien hubiera cavado desde dentro con una desesperación animal. Toqué las marcas. Los bordes estaban afilados, recientes. No había rastro de insectos, de ratas, de ninguna criatura que pudiera explicarlo. Además, el clima llevaba semanas seco. Ni siquiera el rocío de la madrugada habría ablandado el cemento lo suficiente para dejar esas cicatrices. Me aparté, la garganta cerrada. «Es tu imaginación, Melitón», intenté convencerme. «Solo son grietas viejas que no habías notado». Pero entonces, como si la noche decidiera burlarse de mi negación, el llanto volvió a escucharse. Bajo. Claro. Y ahora, inconfundiblemente, venía de dentro del nicho. Algo se movió en la esquina de mi visión, una figura pálida entre las sombras de los mausoleos. Cuando giré la cabeza, no había nada, pero en el suelo, frente al nicho 74, había un charco de agua, donde no debería haberlo, y flotando en él, como una ofrenda macabra, una uña humana. La vecina del puesto de flores me miró con los ojos entrecerrados cuando le mencioné los ruidos. «No eres el único que los escucha, don Melitón», dijo, acomodando un ramo de cempasúchil marchito.
En las madrugadas, cuando todo está callado, se oyen gritos, como de alguien ahogándose. Y el agua, Dios santo, el agua corriendo como si hubiera una lluvia invisible. Sus palabras me helaron. El charco frente al nicho 74, la humedad imposible en plena sequía. ¿Desde cuándo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Desde que enterraron a esa muchacha del ataúd cerrado. El sol de la tarde pareció oscurecerse por un instante. Esa noche, las visiones comenzaron. Estaba sentado en mi mecedora, tratando de conciliar el sueño con un trago de aguardiente, cuando el aire se volvió pesado, empapado de un olor a tierra mojada y hierba podrida. Entonces la vi. Bajo la luz de la luna, frente al nicho 74, estaba ella. Joven, demacrada, el vestido blanco pegado a su cuerpo por un agua que no cesaba de brotar de su piel. Su vientre abultado se movía bajo la tela como si algo retorciéndose dentro de él. Sus pies descalzos no tocaban el suelo, flotaban sobre un charco negro que se extendía, devorando las lápidas cercanas. Y sus ojos, Dios misericordioso, sus ojos, no eran los de un fantasma, eran los de una persona desesperada. Me miró directamente y su boca se abrió para dejar escapar un hilo de agua oscura mientras susurraba: «Me dejaron viva». El vaso se me cayó de las manos. Cuando parpadeé ya no estaba allí, pero el olor a podrido permaneció, junto con una mancha húmeda en el suelo que se secó demasiado rápido para ser natural. Y en mi cabeza su voz seguía sonando, mezclada ahora con otro sonido. El llanto de un bebé que nunca nació. Algo golpeó la ventana. No me atreví a mirar. La memoria es una losa que pesa más que cualquier lápida. Hoy, mientras repasaba las grietas del nicho 74 con dedos temblorosos, el recuerdo de aquel entierro vino a mí con una claridad que me dobló las rodillas. Fue un atardecer de octubre, el cielo pintado de un rojo enfermizo. El comisario Mendoza llegó con 2 hombres de rostros cerrados, cargando un ataúd de pino tan liviano que crujía con el viento. «No hay que abrirlo», dijo Mendoza, escupiendo las palabras junto al humo de su cigarro. «Directo al nicho, y rápido». El dinero que deslizó en mi mano olía a sudor y a miedo. Recuerdo cómo el ataúd se balanceó cuando lo levanté, como si el peso dentro de él se hubiera desplazado de repente. Un golpe seco resonó en la madera, y uno de los hombres, un tipo con cicatriz en el labio, apretó la tapa con brutalidad. «Es el gas de la descomposición», masculló, pero sus ojos decían otra cosa. Ahora, tantos años después, cada detalle regresa envenenado por nuevas preguntas. ¿Por qué el comisario insistió en que no se abriera el ataúd? ¿Por qué la tela que asomaba por una rendija estaba mojada, como si la hubieran sacado de un río? ¿Y por qué, cuando resbalé al bajar el féretro al nicho, escuché desde dentro un gemido que no era de madera? El sol se pone. Las sombras del panteón se alargan como dedos huesudos señalándome. Y en mi cabeza, una verdad se abre paso con uñas y dientes. Yo fui su verdugo. Yo sellé su tumba. Yo escuché su último golpe contra la madera y fingí no oírlo. El primer grito llega justo cuando la luna asoma. No viene del nicho 74. Viene de dentro de mi casa. Algo está llorando en mi cocina. Y esta vez no estoy soñando. El llanto cesó en el instante en que crucé el umbral de la cocina. El piso estaba seco, las paredes intactas, pero en la mesa, sobre el mantel gastado, había una mancha oscura que no recordaba haber dejado allí. Me acerqué y pasé un dedo por la superficie húmeda. El líquido era espeso, rojizo, con un olor metálico que me hizo retroceder. No era agua. El miedo y la culpa son una combinación peligrosa. Pueden paralizar a un hombre o empujarlo a hacer locuras. Esa madrugada, armado con una linterna y una palanca oxidada, regresé al nicho 74.
La luna se había escondido tras las nubes, como si no quisiera ser testigo de lo que estaba a punto de hacer. Las manos me temblaban tanto que la primera vez que intenté introducir la palanca entre los ladrillos, resbalé y me corté la palma. La sangre brotó oscura en la noche, mezclándose con el sudor. «Esto es una locura», murmuré, pero ya era demasiado tarde para detenerme. El primer ladrillo se dio con un crujido sordo. El olor que escapó del interior me hizo retroceder, llevándome una mano a la nariz. Era el hedor de la tierra podrida, de la carne descompuesta, pero también algo más, algo dulzón y enfermizo, como flores marchitas en agua estancada. La linterna temblaba en mi mano cuando apunté la luz al interior del nicho. El ataúd estaba allí, pero no como lo recordaba. La madera, antes lisa y pulida, ahora mostraba marcas profundas, como si algo hubiera intentado abrirlo desde dentro. En la tapa, clavadas con una precisión macabra, había uñas humanas, largas, curvadas, algunas rotas por la desesperación. Y en un rincón, medio enterrada en el polvo de décadas, encontré la muñeca. Era pequeña, de trapo, con los hilos desgastados por el tiempo. Pero lo que me heló la sangre fue la tela en la que estaba envuelta. Un pedazo de vestido blanco, manchado de óxido y algo más oscuro. Algo que mi mente se negaba a reconocer, pero que mi instinto conocía demasiado bien. No había cuerpo, no había restos, solo aquella muñeca grotesca y las uñas clavadas, como un testimonio mudo de agonía. Me desplomé contra la pared del mausoleo, la respiración entrecortada. El llanto comenzó de nuevo, pero esta vez no provenía del nicho. Venía de dentro del ataúd. Un golpe seco resonó en la madera podrida, luego otro y otro, como si algo, estuviera pidiendo a gritos que lo dejaran salir. La linterna se apagó. En la oscuridad total, una voz susurró justo a mi lado, tan cerca que sentí el aliento frío en mi oreja. «Ya no puedo dormir». Y entonces comprendí. El nicho 74 nunca había estado vacío. Ella seguía allí, y ahora yo también estaba atrapado con ella. El llanto no ha cesado desde aquella noche. Ya no viene del nicho 74. Ahora habita mi casa, mis paredes, mis huesos. Envejecí 10 años en 10 días. El espejo me devuelve la imagen de un extraño. Ojos hundidos en órbitas violáceas, piel cetrina pegada al cráneo, manos que ya no dejan de temblar. La gente del pueblo cruza la calle cuando me ve acercarme. Dicen que arrastro un olor a tierra de tumba y flores podridas. No se equivocan. Las noches son lo peor. El sonido empieza siempre a la misma hora, las 3:17 de la madrugada. Primero es solo un susurro, como tela rasgándose bajo la puerta. Luego vienen los pasos, pequeños, húmedos, arrastrándose desde el rincón más oscuro de la habitación. A veces veo su silueta contra la luna, cabello enmarañado goteando agua negra, el vestido blanco pegado a un vientre que ya no se mueve. «Melitón», susurra con voz de tumba recién abierta. «¿Por qué no me dejaste salir?» El médico dice que es demencia. El cura, que son remordimientos. Pero yo sé la verdad. Ella no me está preguntando, me está recordando. Por eso escribo esto ahora, con dedos que sienten como la artritis y algo más profundo. Los va convirtiendo en madera vieja. Por si alguien encuentra estas páginas, por si alguien se atreve a mirar dentro del nicho 74. Hay verdades que no deberían permanecer enterradas. El ataúd está vacío porque nunca estuvo ocupado por un cadáver. Las uñas en la madera no son de alguien tratando de salir, son de alguien tratando de entrar. Porque hay cosas peores que la muerte, peores que ser enterrado vivo, como descubrir que lo que lloraba dentro del nicho no era humano, y que ahora, cada noche, cuando siento su respiración helada en mi nuca y sus dedos esqueléticos cerrándose alrededor de mi muñeca,
No me está pidiendo ayuda. Me está mostrando lo que pronto seré. Mi último deseo es simple. Cuando me encuentren, si es que llegan a encontrarme, no me entierren en este panteón. No me pongan bajo tierra, no me encierren en ningún nicho. Porque ya he visto lo que ocurre cuando las tumbas no pueden contener lo que hay dentro. Y sé que ella sigue hambrienta. El llanto acaba de empezar otra vez. Esta vez viene del sótano. ¿Y esta vez? Esta vez le estoy respondiendo.